Estamos conectados con... Estamos ahí por conversar con Ana Rameri, economista, integrante del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas de Unidad Popular. Y están tratando el tema de la renta básica universal. ¿Estás ahí en línea, Ana? Hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Qué Bien, tal? ¿Qué sí, tal? acá Buenas estoy. noches. Buenas noches, Ana Lachi te Buenas saluda. noches. Quien hablaba con vos recién era Leo y Sabina acá a mi otra izquierda. En el Hola. programa de Vieja Hola, Guerrera, en Hola. FM Unidos. Bueno, Qué buena. sabemos, ya venimos tratando este tema hace ya un mes y pico, desde mayo. Estuvimos conversando sobre la renta básica universal. Hay diferentes posiciones, hay diferentes opiniones, hay diferentes proyectos, hay diferentes conceptos de qué significa la renta básica universal. Ustedes están trabajando, ¿no?, con un proyecto en el instituto. Sí, exactamente. Nosotros hemos incorporado, sobre todo a raíz de la pandemia, donde se vio paralizado el esquema de negocios y donde la necesidad de ingresos, sobre todo donde se vio de manera bastante evidente que el cuadro laboral hoy en la Argentina no es el cuadro que existió hace décadas atrás, ¿no? De una extendida formalización del empleo, donde el conjunto de la población tendría garantizado a través del conjunto de instituciones un salario, un ingreso garantizado. Hemos empezado a incorporar en nuestra propuesta, que la solemos llamar piso de ingresos o shock distributivo, que siempre consideramos nosotros que esa es efectivamente la salida de la crisis sistémica a la que asistimos hace décadas en nuestro país que viene arrastrando una crisis que tiene que ver con una estrategia de la desigualdad, ¿no? Nosotros, a distancia de lo que en general desde los economistas y funcionarios de la heterodoxia dan a entender que el problema es la restricción externa, y desde la ortodoxia el problema es el gasto público, nosotros creemos que en la Argentina el principal problema es la desigualdad extrema, ¿no? Que hace que en la Argentina convivan 25 millones de personas que no llegan a fin de mes, de las cuales 17 millones son pobres y 4 millones pasan hambre, al tiempo que hay 114.000 multimillonarios que tienen su riqueza en el exterior. Por eso nosotros venimos insistiendo con que la salida tiene que ver con generar efectivamente un programa de shock distributivo que permita relanzar el consumo de base popular principalmente, para generar otra salida. Y como bien decías, el tema de la renta básica universal, que no es nuevo y que la verdad felicito que lo pongan en agenda porque es un tema central para discutir muchísimas cuestiones y pliegues que tiene hoy los grandes debates en la Argentina que todavía tenemos pendientes, que son debates que se dan a nivel global, de todos modos, con la crisis del trabajo que transitamos, y sobre todo que permite desmitificar que la salida está vinculada única y exclusivamente a la generación de empleo y los límites que eso tiene, y los límites no solamente en cuanto asistimos a un proceso de crecimiento económico que muchas veces está desligado de los rendimientos sociales o lo que eso puede derramar en la población, sino también con respecto a los límites conceptuales que nosotros también tenemos y que tenemos que empezar a remover sobre lo que consideramos la forma dominante del trabajo, ¿no? Yo creo que en este punto la renta básica universal es un instrumento, además en el cual confluyen muchísimas perspectivas críticas que nos pueden ayudar a pensar en modelos alternativos, ¿no? De resocialización de lo producido a nivel social, ¿no? Del común, nos permite remover ciertas fronteras de lo que consideramos como trabajo, de lo que consideramos como explotación, de cómo pensamos las formas de mediación del Estado para poder acceder a la riqueza colectiva. Claro. Entonces, por un lado tenemos este proyecto que habla de un shock distributivo, ¿no? Que, digamos, no sería entonces en sí mismo la renta básica universal, sino una especie de propuesta ante la crisis que estamos viviendo.
Eso iría dirigido a que a personas sin empleo o con bajos recursos, ¿a quiénes están pensando dirigir este Bueno, proyecto? Bueno, en general nosotros es una propuesta que se inscribe en lo que tiene que ver, que ustedes sabrán, seguramente conocen bien, que tiene su historia de militancia, que tiene que ver con el Frente Nacional contra la Pobreza, ¿no? Sí. Ahí podemos decir que es la movida más importante en términos políticos, que se hizo además, digamos, una consulta popular donde se juntaron 3 millones de firmas para la posibilidad de armar un seguro de empleo y formación, una asignación universal, en donde aparece por primera vez la discusión sobre la necesidad de garantizarle un ingreso, un salario familiar a todos los chicos con independencia del lugar que ocupen sus padres y madres en el mercado laboral, ¿no? Donde empieza la discusión en plena crisis allá por la salida de la convertibilidad. Por eso nuestra propuesta, si bien nace ahí, tiene incorporado el principio de la incondicionalidad y el principio de la universalidad en las primeras prestaciones vinculadas a la niñez, ese seguro de empleo y formación que en su momento tuvo que ver con garantizar un salario, un piso salarial al conjunto de jefes de hogar desocupados, que después tiene ecos, aunque transformado, si se quiere, con algunos otros ribetes, digamos, en lo que después se conoció con el plan Jefes y Jefas de Hogar, fue mutando digamos, en las discusiones de nuestros espacios hasta transformarse en un salario social de empleo y formación que nosotros consideramos que efectivamente es necesario reencauzar los planes sociales vinculados al trabajo y que puedan efectivamente garantizar un ingreso digno. Hoy tenemos, por ejemplo, que los planes sociales están al 50%, por ejemplo, de lo que se considera el piso salarial, y hemos incorporado la idea efectivamente de un ingreso básico universal que queremos empezar a emparentar con las discusiones que tienen que ver con la renta básica universal, como un paso inicial para poder transitar ese camino que vaya construyendo y sumando volumen político, bueno, en línea también con lo que actualmente conocemos, seguramente lo habrán tratado, este proyecto que está acercado a través de Grabois, de ITAI, del salario básico universal. Digamos, si bien todavía hay discusiones para dar y límites que hay que remover, insisto, para que efectivamente pueda constituirse en términos de lo que significa un paradigma vinculado a la garantía de un ingreso por fuera de la condición laboral y de las contraprestaciones tal cual hoy lo conocemos, creemos que es un camino necesario para empezar a incorporar dentro de nuestras propuestas estas dimensiones que convoca la renta básica universal, porque insistimos en que efectivamente nos permite discutir una forma actualizada, ¿no? ¿Cuáles son las formas actualizadas que adquieren hoy el trabajo, digamos, por fuera de lo que es el trabajo registrado que hoy está en crisis? Y que decimos que, a diferencia de por ahí las perspectivas más apocalípticas que dicen que eso significa el fin del trabajo, cruzado a las discusiones del avance tecnológico en los paradigmas productivos, nosotros lo que empezamos a ver es una multiplicación de formas de trabajo por fuera de esa forma canónica y esa representación canónica del trabajo, que tiene que ver más que nada con una postal nostálgica, ¿no? Del trabajo fabril en un tiempo determinado, en un espacio determinado, y que en realidad hoy en el capitalismo contemporáneo se trabaja de múltiples formas, se genera riqueza social, se generan actividades que son socialmente útiles, pero y que incluso son transformadas y traducidas en la regla monolingüe del capital, traducidas en valor, pero que no son reconocidas, que no son debidamente reconocidas. Entonces creemos que efectivamente cuando hablamos de un ingreso universal tenemos que corrernos de la discusión de la asistencia social y lo que los economistas denominan como la discusión de la redistribución del ingreso, ¿no? Eso que viene después
lo que tiene que ver entre la disputa de recursos de capital trabajo. Hablar de renta básica universal es meterse de lleno en el antagonismo y en la disputa de recursos entre capital trabajo, de una forma de trabajo que hoy adquiere una multiplicidad abierta, una multiplicidad que tiene que ver con las múltiples formas que tienen las personas hoy de ganarse la vida, y que incluso incluye muchas formas del trabajo que no son reconocidas como trabajo, como todo lo que tiene que ver con las actividades del cuidado dentro de la esfera doméstica, y muchas veces, y sobre todo en periodos de crisis como los que estamos actuales, derrama los confines del hogar y derrama a las barriadas y a las comunidades, y se arma una intersección, si se quiere, con lo que tiene que ver con todo el espacio de producción, de organización de la producción comunitaria a cargo de las economías populares, donde efectivamente aparece un conjunto de actividades que son socialmente útiles, que son las que sostienen hoy la economía, pero no son consideradas productivas y como tales no son reconocidas. Por eso todo este capítulo que abre la renta básica universal de discusión, que no es solamente la discusión de un ingreso, de un plan social y demás, sino que tiene que ver con una discusión en el corazón de lo que se considera trabajo, de lo que se consideran las nuevas formas de captura del valor, de reponer y actualizar la pregunta por la explotación del trabajo y de reponer, si se quiere, las mediaciones y las nuevas instituciones del nuevo tipo que deben existir para mediar en el nuevo antagonismo. Es una, digamos, una respuesta también, esto de la renta básica universal, ¿no? A problemas a futuro que se van viendo, porque como vos mismo dijiste, cada vez hay menos trabajo y también, por otro lado, cada vez hay más concentración de la riqueza. Entonces, si nosotros Exacto. proyectamos de acá a 10 años, a 20 años, esta misma situación, si no se da una respuesta en donde haya un equilibrio, realmente no sabemos en qué puede terminar todo esto. Pero totalmente, es exactamente como lo decís, y los datos duros de la estadística laboral reciente dan cuenta de este fenómeno. Estamos transitando un periodo de crecimiento económico, dicen las estadísticas, si bien se está ralentizando, porque uno puede ver que ese crecimiento del 9-10% del año pasado es hoy un poco menos, cuando uno mira qué pasa en el plano laboral y uno analiza cuánto aporta el sector privado a través del empleo formal, tal cual lo conocimos en su momento, ¿no? Que es el cauce a través del acceso a los derechos sociales, a la ciudadanía social y demás, estamos con que solamente aporta un 26% del empleo generado. El resto es muy poco y tenemos que esperar a que efectivamente esto implique un cambio o una manifestación en la mejora de las condiciones de vida. Necesitamos tasas de crecimiento récord por tiempos muy prolongados, que es muy difícil que se dé, y efectivamente, lo que hoy sostiene la tasa de empleo récord, porque es importante tener en cuenta esto, que muchas veces nos quedamos con los titulares, que estamos en la tasa de desocupación más baja del 7% y una tasa de empleo que efectivamente es la más elevada de las últimas décadas, lo que está sosteniendo la creación de empleo allí es la expansión del autoempleo, que no es otra cosa que las estrategias de supervivencia de las personas por sostenerse, porque efectivamente trabajar hoy no es una opción, es una obligación para acceder a garantizar la existencia de las personas. Entonces, lo que hoy viene sosteniendo la generación de empleo en la Argentina, en un periodo en el cual experimentamos tasas récord de crecimiento económico, ha sido el autoempleo de subsistencia y la extensión de las relaciones laborales informales. Por eso pareciera muchas veces cuando nos achacan a los que empezamos a pensar y a incorporar elementos tan importantes como las discusiones que están detrás de la renta básica universal, y por ahí nos achacan de utópicos, de que esto no se puede hacer, de que, bueno, a mí me parece mucho más utópico pensar que podamos reponer el pleno empleo en estas condiciones del capitalismo contemporáneo. O sea,
última pregunta y te liberamos, volviendo al llano, acá, a la tierra. Con respecto al proyecto más puntual, este que están viendo como contra la crisis que estamos viendo, ¿cómo ves el potencial trabajo? O sea, varios de los planes que se están realizando en este momento, ¿tienen que ver, no tienen que ver, ayuda, no ayuda? Hacemos un análisis de eso y ya terminamos. Bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con estas mediaciones, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con formas de disputar esa riqueza, con formas de acceder por parte de ese conjunto de la población, que por otra parte, yo insisto, no son planes que vienen a subsidiar la desocupación tal cual entendidas en otros momentos. Son planes que organizan la producción de valor en el territorio, que organizan las tareas de cuidado en lo territorial, ¿no? Por supuesto que me parecen absolutamente válidas, pero sí creo que es necesario intensificar esa vía, fortalecer la vía de transferencia de ingresos y generar áreas e instituciones del común. Creo que sería interesante pensar en esta idea, ¿no? En que puedan estar articuladas todos estos conjuntos de experiencias de ingreso y de producción. Digo, ¿por qué? Porque no solamente tiene que ver con transferir un ingreso, sino que tiene que ver con una forma alternativa de reorganizar el trabajo y reorganizar la producción con otros criterios operativos distintos a los que tienen que ver con la rentabilidad de capital o con las cuestiones jerárquicas del Estado. Es una nueva esfera que puede permitir la satisfacción de necesidades, de reconstruir infraestructura de red de cuidados, de reconstruir la infraestructura de acceso a servicios públicos diversos que hoy el Estado hace varios años se ha retirado. Las economías populares son una forma de permitir que el Estado aterrice en territorios en crisis de los cuales el Estado hoy está deslegitimado y ha perdido autoridad. Entonces me parece que es importante generar áreas de democratización, de participación popular, para que podamos articular un plan que efectivamente articule la posibilidad de transferir ingresos, pero ingresos de calidad, no hoy como tenemos que representan el 50% de un salario mínimo que de por sí ya está devaluado, que efectivamente sea un salario que equivalga por lo menos a una canasta de consumo para un trabajador sin carga de familia, que es lo mínimo que debería cubrir, y que esté articulado con la satisfacción de las necesidades que todavía tenemos pendientes. Bueno, yo seguiría hablando. Sí, más, me imagino pero, que sí. Mejor la dejamos. Ya está, el tiempo se acota. Un placer. Ana, muchísimas gracias. Bueno, es un tema que venimos tratándolo hace largo y algún día tal vez quien te dice, te llamemos y te preguntemos, Ana, ¿querés venir a la mesa así tratamos todo un programa entero de esto? Obvio. Estaría buenísimo. Sí. Porque vamos tocando, vamos viendo distintos puntos de vista y un día, boom, sentamos a 2 o 3 en la mesa y ahí tocamos todo el programa. Hacemos un lindo debate. Un placer. Muchísimas gracias, Ana, por tu atención y gracias por la nota.